Perfecto. Bueno, digamos que les está comentando que estaba haciendo la revisión, bueno, hice la revisión de los Drive, las carpetas Drive que me compartieron, ¿no? Y como les decía, pues empiezo a encontrar como varias cosas frente a la información, ¿no? Entonces algunos tienen documentos, algunos documentos de Word en los cuales van colocando como links, van montando ahí como que cuál es la información que están recaudando. Vi varias cuestiones ahí como algunos que tienen PDFs con contenido sobre material lúdico y todo el asunto. También pues vi algunos por ahí, algunas personas que estaban incluyendo también videos de YouTube y todo el rollo. Ahora, uno de los puntos interesantes y también importantes de este proceso es de llegar y decir, bueno, ¿y después ese material qué? O sea, ¿ustedes cómo piensan trabajar ese material? ¿Ya? Entonces, digamos que aquí es donde a mí me gusta hablar un poco. Vemos que ya muchos estudiantes me han escuchado hablar de este asunto, algunos otros no, pero a mí me gusta mucho como la analogía esta de la caja de Legos. Entonces algunos ya me han escuchado, los que no, pues bien, y los que ya lo han escuchado, pues se aguantan la repetición de la analogía de la caja de Legos. Entonces la analogía de la caja de Legos, digamos que para mí funciona como un proceso metodológico. Entonces, ¿por qué como un proceso metodológico? Digamos que pues todos conocen cómo funcionan los juegos de Lego, de estas piezas de armar y demás. Entonces, digamos que yo hace mucho tiempo pues colecciono y me gusta como tener de estos Legos de diferentes cosas, de diferentes vainas, y siempre me han parecido súper interesantes. Y pues en un momento dado de la vida, pues yo heredé mis Legos y después esos Legos quedaron, la mayoría de ellos, dispersos en piezas, una gran cantidad de piezas en una caja, ¿ya? Y ahí viene el asunto, la analogía de caja de Legos. Lo interesante era que era una caja llena de todas las piezas, pequeñas, grandes, medianas, rojas, negras, blancas, azules, violetas, translúcidas, triangulares, redondas, cuadradas, rectangulares, con formas características y demás. Entonces, en esa caja, yo sabía que había por lo menos unos 20, 30 juegos o set de Lego armados y organizados ahí. Entonces, digamos que para mí era interesante llegar y decir, ok, o sea, todos están desarmados, no hay ninguno que esté armado, todos son las piezas sueltas como tal. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer ahora para poder armar algunos de los sets que yo quería armar? ¿No? Entonces como que, bueno, ¿cómo voy a poder armar este Batimóvil o este Biónico o lo que fuera? Entonces digamos que ahí es donde empieza un proceso de análisis de la información, ¿ya? En el caso de los Legos era empezar a decir, bueno, pues tengo una cantidad de piezas, digamos que yo empiezo a almacenar y que yo empiezo a tener en un espacio determinado, digamos que esas piezas como tal se convierten en toda la información que ustedes van a empezar a alimentar en el Drive. Entonces, digamos, ustedes encuentran un link de tal página y se va para allá, se encontraron un documento PDF y va para la caja de Lego, se encontraron un archivo de Word, va para allá, videos, audios, transcripciones, imágenes, todo eso va a terminar allá, ¿no? Digamos que el Drive en este momento se convierte en esa caja de Legos que les vengo comentando, ¿ya? Pero entonces digamos que después de todo eso que ustedes van a meter ahí, porque no es un proceso de solamente esta semana que pasó, sino que es un proceso de casi todo un corte de trabajo, toda la información que ustedes van a meter ahí, ya, o sea, no solamente como que no, ya investigué esta semana un ratico y ya con eso tengo, no, o sea, no, esto es una investigación súper fuerte, súper grande y, bueno, hay que tener en cuenta también que dependiendo de lo que ustedes quieran desarrollar, la investigación va a tener que irse mucho más allá, sobrepasar la barrera de las personas no oyentes. ¿Eso qué quiere decir? Estaba viendo mucho las investigaciones que tenían, digamos, en la mayoría de los casos, pues todos están empezando con las personas no oyentes, ¿no? A entender un poco cómo funciona la
dinámica, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Hay un indicio que ya les he dado en la sesión anterior, y es que les dije, lo que pasa es que necesitamos generar material pedagógico de aprendizaje para niños y niñas sordos en una institución de la ciudad de Popayán. Entonces, digamos, eso ya permite, o ya les permite a ustedes empezar a generar, de cierta manera, les permite a ustedes empezar a generar una idea de qué es lo que ustedes quieren hacer. Es una idea base, es una idea semilla, por así decirlo, ¿ya? Pero digamos que es el punto de partida para empezar a decir, bueno, yo qué es lo que necesito investigar e indagar. Porque les digo que esto sobrepasa las dinámicas de solamente concentrarnos en el aprendizaje de las personas sordas, porque también ustedes tienen que empezar a meterse en qué es la pedagogía, cómo se hace para crear o tener procesos pedagógicos exitosos. ¿Eso qué quiere decir? Es de cómo yo logro crear o adaptar estrategias de enseñanza, en este caso específico, con este grupo de aprendizaje. Entonces, eso nos lleva a nosotros, qué pena, esto nos lleva a nosotros entonces también a pensar de que listo, se tiene que hacer un material lúdico que genere un conocimiento, que genere un aprendizaje. Entonces, ¿cómo se crea eso? No solamente con que yo me ponga a analizar un PDF sobre la no sé qué, o que pille por ahí ya un ejercicio que ya está hecho, y entonces como que no, yo voy a hacer lo mismo, porque no tendría gracia este tipo de cosas. Entonces yo tengo que empezar a organizar muy bien ese tipo de información. Entonces digamos que siguiendo con el asunto de la analogía de la metodología de la caja de Legos, y una de las cosas divertidas de la analogía de la caja de Legos es que es una metodología propia. Yo, a decir verdad, esa metodología me la saqué del bolsillo. Y por así decirlo, pues esa me la inventé. Ahora, usted no, pues de Matacho nos va a timar con un asunto, una metodología y toda ficticia. No. Lo que pasa es que la metodología es un proceso. ¿Ya? Entonces, y en este caso, esta metodología es una forma de crear un proceso creativo. ¿Ya? Entonces ahí es donde empieza a decir, bueno, lo que pasa es que tenemos que empezar a entender de cómo se hace un proceso creativo en sí. En la primera sesión que yo les hablaba, les decía, parce, yo a ustedes aquí no les voy a venir a enseñar ni Illustrator, ni Photoshop, ni composición, ni tipografía, ni teoría del color, ni comunicación, nada de eso, porque ustedes ya pasaron 4 años aprendiendo todo eso, ¿ya? Incluso el taller lo dice en su denominación. Esto es diseño aplicado. O sea, que ustedes tienen que aplicar lo que han aprendido en todos estos años en un proyecto real. Entonces, claro, yo no quiero explicarles la metodología, ni las caras, ni el este, ni el otro, ni la acción, no sé qué participación, ni lo etnográfico, no. Yo no me meto en ese cuento. Pero sí les hablo un poquito del proceso creativo y, pues, en concreto, de cómo desde mi perspectiva, yo genero una metodología propia para entender lo que puedo hacer y cómo lo hago, para entender mis propios procesos creativos. Es como llegar y decir, yo les voy a preguntar a ustedes cómo hacen para crear algo. Como diseñadores, cómo hacen para generar una identidad, como diseñadores y fotógrafos, cómo hacen para planear una fotografía, como diseñadores diagramadores, cómo hacen para planear y desarrollar todo un manejo de un material editorial, ¿no? Como diseñadores web, como diseñadores, entonces, o sea, todo ese tipo de dinámicas de diseño tiene un proceso y ese proceso es lo que se llama la metodología, ¿ya? A mí no me gusta utilizar las metodologías ya existentes como la metodología del design thinking. Créanme que para mí yo he tenido un enfrentamiento muy feo con la metodología del design thinking porque de cierta manera como que se le da, se piensa que la metodología del design thinking lo puede solucionar todo, pero hay que tener en cuenta que esta metodología fue pensada, fue estructurada y fue creada desde una postura concreta de la publicidad y del marketing, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, es efectiva, pero no es efectiva en todos los campos del diseño. Entonces, digamos, si yo voy a hacer una estrategia de redes y no sé qué, y posicionamiento de marca, Design Thinking me puede servir como un punto de partida muy bien. Pero en este caso, nosotros estamos hablando de un público muy específico del cual nosotros no vamos a sacar como un beneficio económico, por así decirlo, no estamos pensando en un beneficio económico, sino como en un beneficio social, cultural, de aprendizaje. Entonces, eso nos lleva a nosotros a tener que pensar en muchas otras cosas que están alrededor de eso y no quedarnos solamente en como que tengo que vender algo y ya, y punto, sea como sea, sino que aquí tengo que ser muy consciente de que tengo un público que tiene que aprender algo con unas particularidades muy importantes. Entonces, ahí es donde dice, listo, Design Thinking no me funciona. Entonces está la acción, la investigación, acción, participación, hay otras metodologías por ahí. A mí me gusta mucho trabajar con las metodologías que vienen desde la sociología, la psicología, en este caso desde la pedagogía, porque ese tipo de elementos son los que les van a permitir a ustedes crear un material que de verdad funcione, un material que de verdad cumpla con las necesidades del proyecto. Entonces, bueno, la dinámica que sigue surgiendo con esta metodología que de cierta manera yo genero es que, bueno, tengo la caja llena de Legos, tengo, digamos, 500.000 piezas de Lego en esa caja, ¿ya? Que eso hace referencia a la información que ustedes van a acumular en el transcurso de este primer corte, por ejemplo. Ahora, yo tengo los manuales, digamos, de los sets de Legos. Entonces ustedes conocen los manuales de los sets de Lego. Entonces ahí incluso son unos manuales muy interesantes porque son unos manuales que funcionan como infografía, ¿ya? Entonces digamos que todo es visual. La cantidad de texto que hay en esos manuales es mínima. O sea, está la forma, la silueta, la abstracción de la pieza. Entonces me dice cuántas piezas son, cuántas necesito, de qué color, etcétera, para ir generando cada una de las partes de lo que vaya a construir. Entonces uno dice, uff, parece que chimba, porque entonces yo voy paso por paso, armando y desarmando, armando y desarmando, ¿no? Entonces yo empiezo a darme cuenta que tengo mucha información y después tengo algo que quiero hacer. Pero imagínense que ustedes tienen el manual en sus manos y al frente tienen una caja con 500.000 piezas de Lego de diferentes colores, texturas, formas, tamaños, todo eso. Y ustedes, si se enfrentan a tomar esa primera idea, que es como decir ese manual que tengo, y voy a empezarlo a hacer como que voy a empezar ahí a sacar una pieza y empezar a buscar ahí, revolverlas todas para sacar las piezas y encontrarlo, pues es muy posible que no lo termine. Y más si es un Lego complejo de unas 100 o 200 o 300 piezas, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a funcionar también el asunto de la metodología, porque antes de que yo empiece a crear algo, antes de que yo empiece a decir, parce, sí, no, ya tengo aquí todo súper claro, me voy a poner a diseñar, porque generalmente, pues uno como diseñador quiere ya diseñar, ¿no? A veces es muy harta la parte teórica y la parte de la conceptualización y generar el concepto y generar la idea y la estrategia. Entonces uno quiere es como que no, ya sentarme a ilustrar y generar la marca y diagramar el manual y hacer las piezas impresas y todo, pero no, aquí no. Aquí antes de entrar a esa dinámica de empezar a diseñar, pues yo tengo que darme cuenta del problema al cual me estoy enfrentando. Y uno de los principales problemas en este caso es que hay mucha información, demasiada información que está alrededor del aprendizaje de la lengua de señas colombiana, que ustedes ahí ya analizando un poco la problemática concreta de eso, pues van a darse cuenta que la forma que estos chicos aprenden es completamente distinta a como nosotros aprendemos, ¿no? Pueden ser los mismos contenidos, pueden ser las mismas cosas, las mismas vocales, las mismas palabras, los mismos objetos, pero la forma de aprenderlo es completamente distinta. Entonces está eso, también está el problema que nos enfrentamos de materiales pedagógicos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo me enfrenté a, pues, a un sistema educativo muy arcaico
¿cierto? Donde el aprendizaje casi que era como que casi que defiéndase usted solo, tal cual, ¿no? Ustedes tenían otro sistema de aprendizaje, los niños ahora tienen otro sistema de aprendizaje. Y ahí es donde tengo que darme cuenta que en otras partes, en otros contextos, en otros países, en otras ciudades, pues hay otros sistemas de aprendizaje muy interesantes, ¿ya? No les voy a decir a ustedes que se tienen que inventar una vaina así que sea la innovación en educación y formación. Yo siempre he tenido como mucho ese rollo de la invención y es que esto me lo inventé y salió y me lo imaginé en un sueño y me llegó con la inspiración divina de tal huevonada. Siempre he pensado que eso es puro cuento. Eso siempre surge de alguna parte, de manera consciente o inconsciente. Que a veces es como un diseñador uno le dice, parce, pues eso ya vi en otro proyecto, pero no, profe, yo le juro que yo nunca lo vi, yo eso nunca lo vi, yo eso nunca lo vi. Y le digo, parce, sí, yo puede ser que le crea, pero le estoy diciendo que eso ya lo vi, y eso, miro, está aquí en este proyecto, en estos vainas, etc. Entonces, uno de los asuntos importantes dentro de esta metodología de la caja de Legos es que uno tiene que llegar y reconocer muy bien la información que tiene. Entonces, no es solamente empezar a bajar PDFs y meterlos ahí, bajar PDFs y meterlos ahí, bajar videos y ponerlos ahí. No lo digo que no lo hayan hecho, sino que digo que una de las partes importantes es que ustedes revisen esa información, ¿cierto? Para que sepan en concreto para qué les está aportando en lo que quieren hacer. Porque puede ser que usted tenga 200 PDFs en su Drive, pero después yo le digo, venga, y de todos esos 200 PDFs, ¿usted qué va a hacer? Entonces dicen, no, pero lo que pasa es que yo vi 2 o 3 que me parecieron muy bacanos. Yo le digo, bueno, ¿y el resto entonces por qué? No, pero es que lo revisé y listo. Eso es como lo que se llama en la metodología, lo que se llama el marco teórico o el marco conceptual. Ya, uno hace análisis del material y uno ve cuáles son los materiales que le sirven a uno, ¿cierto? Y uno los clasifica o hace una suerte de descripción de ese material. Entonces digo, no, lo que pasa es que tengo este material, el enfoque es pedagógico y está hablando acerca del juego como parte importante de la enseñanza. Entonces tengo este material aquí súper demarcado, súper concreto, porque yo sé que dentro de mi proyecto y lo que quiero hacer, pues la lúdica va a ser algo vital. Entonces yo digo, por eso tengo este material aquí y es importante. Pero entonces digamos que puedo tener otros 3 o 4 parecidos. Entonces yo así tengo 4 PDFs con la misma cosa o muy parecido. Bueno, ¿con cuál me quedo? Porque si no, después se vuelve caótico ese asunto. ¿Ya? Como, eso es como lo que funciona con las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave de su proyecto? Educación. Ah, listo. Personas sordas. Ah, listo. Tal cuestión. Entonces las palabras claves le ayudan a uno a generar una clasificación. Ayudan, de cierta manera, a poder organizar lo que yo tengo. Y entonces, miren, con el asunto de la caja de Legos y la cantidad de piezas que están ahí, uno de los puntos importantes antes de arrancar, armar el proyecto, es clasificar las piezas. Entonces, como que llegar y decir, bueno, voy a voltear esta caja de Legos sobre una mesa y voy a empezar a decir, bueno, voy a poner todas las piezas negras en un lado, todas las piezas blancas en otro, todas las piezas por colores o por formas o como sea, y empiezo a armar pequeños grupos. Entonces, en este caso sería como que tengo mucho material que está hablando acerca del lenguaje de señas colombiano, porque tengo que aprender un poco cómo funciona. Listo, allá tengo mi material de lenguaje de señas colombiano. Después, no, lo que pasa es que vamos a trabajar con niños en escuelas. Entonces, ¿cómo funcionan los niños en las escuelas? Tengo que ver un material por ahí que me hable de eso. Tengo que ver qué tipo de materias o qué tipo de cosas estos niños aprenden en el colegio. Pues, no, mire, es que acá está el plan de estudios, es que acá está, según el Ministerio de Educación Nacional, tal vaina, ya. Después ya empiezo a decir yo, bueno, y entonces ahora sí tengo que meterme con la parte lúdica, con la parte de cómo armar una clase, pues por lo menos, pues porque ustedes van a tener que hacer clases. Entonces ustedes cuando empiezan a meterse en el asunto, dicen, no, lo que pasa es que vamos a tener que hacer un material que funcione como de clase a clase a clase a clase, así como en la universidad que uno tiene tantas clases, entonces digamos que en un semestre o en un año lectivo tiene tantas clases, y entonces en cada clase se ve un contenido y tengo que entender los contenidos, entonces tengo los contenidos, tengo las clases.
Entonces tengo que hacer que eso se vuelva dinámico, entonces voy a empezar a investigar sobre juegos lúdicos, rondas infantiles. Entonces, mire, empiezo a tener pequeños grupos, ¿ya? Todos esos pequeños grupos, cuando empiezo, tengo fichas negras, azules, rojas, verdes, amarillas. Y ahí empiezo a hacer una primera clasificación, ¿no? A delimitar unas cosas que son para algo, otras cosas que son para otra cosa, otro por aquí, otro por acá. Pero tengan en cuenta que como las piezas de Lego, todas las piezas negras no son iguales, ¿cierto? Entonces, digamos que con lo de las piezas negras estoy yo metiéndome en el cuento de cómo aprenden o, bueno, cuál es la dinámica en concreto de las personas sordas. Entonces, digamos que hay diferentes tipos de personas sordas, hay diferentes niveles de sordera, hay sordera que viene desde nacimiento, hay otras que se generan a través del paso del tiempo, entonces eso genera unos casos distintos, eso genera unas particularidades, bla, bla, bla. Entonces uno dice como que, ok. Entonces, dentro de todas esas piezas negras que me están hablando del problema de las personas sordas, hay pequeñas clasificaciones distintas. Entonces, como decía, es que tengo fichas negras redondas, cuadradas, triangulares, rectangulares. Entonces, hago otra clasificación dentro de eso. Incluso dentro de esas clasificaciones yo también puedo empezar a decir es que tengo piezas grandes y piezas pequeñas. Entonces, hago otras subclasificaciones. ¿A qué va todo eso? Que es que esa información que ustedes tienen ahí, que lo que pude ver en la revisión de los Drive, es que digamos que en algunos de los casos uno los tienen ya como que, o sea, vi muchos que era como que una carpeta de Drive y yo entraba y había 20, 25 archivos, así sueltos PDFs ahí, yo como que, wow, quieto, ¿cierto? Creo que vi uno solo que tenía dos carpetas dentro de eso. Entonces en una decía como documentos y en la otra decía imágenes. Y yo, ok, pero entraba al de documentos y creo que había era un archivo de Word. Y dentro de ese archivo de Word muchas páginas de internet pegadas y yo, ya. Entonces no vi uno que yo dijera, uff, parce, esta gente está volando, ya tiene organizado, mira, aquí tiene tal cosa, este es un tema, este es otro tema, este es otro tema, este es otro tema, y ya metiendo el material en esos temas. Ninguno. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo importante o cuál es la importancia de esto? Antes de poder armar cualquier cosa, ustedes tienen que empaparse a morir. Miren, esto es muy normal en un proceso de diseño. Yo no puedo hacer la identidad corporativa de un abogado sin saber qué tipo de abogado es, ¿cierto? Entonces yo les digo, no, lo que pasa es que vamos a hacer la identidad corporativa, todo el manejo de la identidad de un abogado. Entonces ustedes me dicen, listo. Y entonces, bueno, arranque. ¿Cuál es la primera pregunta de eso? Si yo les digo a ustedes, bueno, van a hacerme la identidad, toda la identidad corporativa de un abogado, ¿qué será lo que ustedes primero van a preguntar? Profe, es que yo tenía como unas, yo no subí nada, ¿no? Pero yo estaba haciendo una investigación exploratoria diferente. O sea, yo pues traté de buscar cosas por internet, pero la verdad creo que me quedaba grande todo lo que encontraba, no lo entendía. Entonces lo que hice fue como comenzar a preguntarle a gente que ha hecho pedagogía si le ha tocado con sordos o gente que le haya tocado con más campos con sordos. Entonces, pues me comenzaron a contar de escuelas de sordos, de gente que ha aprendido señas. Entonces comencé a como a relacionar cuáles eran los problemas que habían como de los no sordos, como decías ahora, hacia los sordos. Y ya de ahí ya fue que ya me metí otra vez a investigar, pero ya tampoco no investigué sobre los sordos sordos, sino que hice como, bueno, y ya si yo fuera el ilustrador y tengo que generar un material pedagógico, ¿cómo hago para diseñar hacia ellos? Y pues lo busqué en mi campo, ¿no? Que es la ilustración. Ujú. Entonces, también encontré un libro y pues casi todo lo guardé fue en Behance. Entonces, miré un libro, pero tampoco lo entendía. Entonces ahí dije, puta, entonces tengo que ir a pillar. Y pues tuve que decirle a alguien que ya sabía de señas que me explicara qué decía en el libro, porque yo la verdad no entendía un carajo. Y era un niño como para 4 o 5 años, era un dirigido, pero yo no lo entendía, Exacto. no sabía qué era. Entonces, Claro, pues era más como, sí, más entrevista lo hice yo, está bien. pero no sabía Entonces, por cómo ejemplo, pasarlo a documento, era la verdad. claro.
Claro, creo que por ahí alguien más también tenía, que yo he visto en los documentos que me decía que estaba esperando hacer como unas transcripciones y no sé qué para colocarlos en el Drive. Ahora miren, esas primeras preguntas son súper importantes, porque esas preguntas debería decir, bueno, pues es que yo cómo voy a hacer material de diseño para personas sordas si ni siquiera sé cómo funciona. Entonces, digamos que para mí es muy interesante tomar de nuevo este taller porque, bueno, y tomarlo con la misma temática que se hizo el semestre pasado, porque el semestre pasado, digamos, en este punto donde estamos, yo estaba igual de perdido, ¿ya? Entonces yo no tenía ni la más remota idea de quién era el sordo, por qué era sordo, cómo era el sordo, cómo aprendía, qué hacía, cómo compararse, absolutamente nada. En este momento mi conocimiento sobre el tema es un poco mayor. Entonces, por eso es que yo les digo, por ejemplo, como está diciendo Jason, pues claro, es que es importante empezar a preguntarse, ¿ya? Hacerse las preguntas. Creo que aquí recordé mucho un primer taller, uno de fundamentos que di, y es como empezar a hacerse las preguntas más obvias y estúpidas del mundo. ¿Y eso para qué? Porque es que nosotros tendemos como diseñadores a meternos o tener un problema muy grande con lo obvio. Entonces nosotros como diseñadores como que no, parce, pues que eso es obvio, es que eso se sobreentiende, es que eso no, eso ya. Entonces uno a veces, digamos, no tiene muy claro o no tiene muy en cuenta que las personas pueden aprender o pueden comprender las cosas de forma distinta. En este caso nos enfrentamos a un problema donde todo este público al cual nosotros vamos a dirigir, pues tiene un sistema de aprendizaje completamente distinto, ¿ya? Empezando por el lenguaje de señas colombiano. Entonces, digamos que es una cosa muy curiosa porque, como para ver una de las comparaciones muy grandes, digamos que para ellos decir hola o aprender a decir hola o aprender a decir, por ejemplo, mamá o papá, no lo aprenden, digamos, como uno que lo aprende a escribir con la M, la A, la M y la A, sino que para ellos se convierte en una cuestión de una seña. Entonces, como que papá o mamá es como que una vaina trans, entonces uno como que dice, eso es una seña. Y eso es lo que significa decir mamá o decir papá, ¿ya? Y entonces ellos no aprenden vocales para hablar, sino que ellos por asociación empiezan a aprender las cosas. Era un asunto que me parecía muy curioso a mí el semestre pasado cuando trabajábamos con ellos, y es, por ejemplo, el factor de los nombres. Porque ellos, somos como ya dicen, no, es que yo me llamo David, entonces, ajá, pero si usted se llama David, pero yo no lo escucho que usted me esté diciendo que se llame David. Usted me puede escribir que se llama David, pero pues como ellos, digamos que tienen un factor que es bien, bien curioso, algunos de ellos, y es que, digamos que para ellos el español es la segunda lengua. La primera lengua es la lengua de señas. Entonces es como si yo les dijera a ustedes, ustedes hablan español, ¿cierto? Que es la primera lengua. Y digamos que yo voy a pasar esta clase y la vamos a hacer en mandarín. Entonces usted dice, ¿qué? Entonces yo empiezo a hablarles en mandarín. Entonces ustedes van a quedar en plan como que, bueno, este man que está diciendo. Así no le entiendo, no entiendo los caracteres, no entiendo la letra, me está copiando en el tablero y no le entiendo qué está escribiendo, no le entiendo qué es lo que habla. Y eso es lo que pasa entre la lengua de señas y el español. Puede ser lengua de señas en castellano, digamos colombiana, que se basa con el este, pero tener en cuenta que ellos no aprenden palabras, sino que aprenden cosas y una seña que significa a una cosa. Entonces, ahí es uno de los principales problemas, porque uno pensaría que es que no, el lenguaje de señas es como unos subtítulos que se le pone a las vainas y ya, y es mucho más complejo que eso. O sea, pareciera que solamente es poner unos subtítulos, pero no. Entonces, digamos que ahí es donde uno empieza a enfrentarse a un problema bien interesante. Y obviamente que más adelante ese problema vamos a darnos cuenta que no lo podemos solucionar nosotros. O bueno, que ese problema no lo podemos solucionar solos. Entonces ahí es donde entra lo multidisciplinar, que ahí me imagino que ustedes también conocen el concepto de lo multidisciplinar,
también conocen esa idea que va, y entonces, como estaba diciendo ahora Jason, no, lo que pasa es que yo no entiendo nada de esto y necesito a alguien que sepa lo más mínimo de este asunto. Entonces ahí es donde aparecen los intérpretes, que son los típicos intérpretes que aparecen en algunos programas. Entonces has visto el man que está en la parte de abajo así en pura las señas y no sé qué, parce, y chaca chaca. Ese es el intérprete. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Traducir del español castellano al lenguaje de señas colombiano. Entonces, digamos, vamos a utilizar tal material pedagógico y ustedes van a decir, mire, lo que pasa es que vamos a trabajar tal contenido. Voy a hacer un ejemplo muy básico, digamos que vamos a trabajar con matemáticas y vamos a trabajar con el asunto de sumas, ¿ya? Entonces, tengo que empezar a dar a entender qué es 1, qué es 2, qué es 3, qué es 4, pero tengan en cuenta que es que puedo decir 1, 2, 3, 4, pero eso es cuando digo 50, 500, ya no puedo como que 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Yo empiezo a decir, no, es que la señal de 500 es otra, o ya empiezo a jugar con las dos manos, entonces son 5, 500, una vaina por el estilo. Empieza a funcionar esto de esta manera, pero entonces es el intérprete, que eso va a ser súper importante en el proyecto, como a partir del segundo corte, es donde el intérprete va a empezar a decir, mire, eso que usted tiene, ¿funciona o no funciona? Lo que usted quiere decir, ¿se puede o no se puede decir? ¿Ya? Entonces ahí es donde uno dice, uff, parce, esto se vuelve hardcore. Y entonces ahí vuelvo y juego yo. Entonces, una de las primeras cosas que uno hace en este tipo de cosas con la metodología de la caja de Legos es analizar, revisar, analizar, entender muy bien la información que yo tengo, ser muy críticos y decir, parce, si esto me sirve resto, y si es el caso, decir, no, parce, esto de verdad no me sirve, no lo entiendo, o es demasiado avanzado, o es demasiado básico, tengo otro documento que habla casi de lo mismo y es mucho más fácil entenderlo, no sé, ¿ya? Pero entonces hay que leer esa información, hay que analizar esa información, y lo más importante, hay que generar un sistema de clasificación de esa información. Entonces, ¿qué quiere decir el asunto del sistema de clasificación? Pues que ustedes van a tener que ver de qué forma ustedes todos esos textos, documentos, videos y demás que van encontrando, pues empiezan a decir, parce, pillano, mira, ya tengo esto por categorías, y entonces tengo este documento que descargué de tal parte, fuente, súper importante, entonces tener en cuenta en tratar de encontrar la fuente primaria y no como que por ahí me encontré un blogspot super X de hace 10 años que no lo había actualizado y esto no, y citaba más o menos un texto y no decía nada más, pues tratar de indagar a las fuentes principales de ese tipo de información, encontrar, decir, mira, es que tengo tal documento de tal persona, lo escribió no sé qué, de la universidad de no sé dónde, o de tal vaina, y este documento lo voy a meter dentro del asunto de pedagogía, porque me parece súper bacano, porque habla acerca de no sé qué, bla, 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 y entonces tengo eso, y yo puedo generar un sistema de puntuación, como llegar y decir, ah, no, lo que pasa es que este documento en comparación del otro es mejor, entonces, digamos, tiene 4 estrellas de 5. Ah, perfecto. Pero este de por acá no es tan bueno, tiene 2 o 3 estrellas, pero es que tiene una cosita por ahí que me sirve nada más. Entonces, ah, listo, miren, tengo este que es más importante y los otros que van en unos niveles de jerarquía de importancia. Entonces uno dice, ah, ya, pues ahí uno se da cuenta que ustedes están analizando esa información y que han generado un sistema de clasificación. Esto que les estoy diciendo sobre ese sistema de clasificación es súper importante y tienen que hacerlo. O sea, tienen que diseñar una herramienta de evaluación del material que están recibiendo. Por puntos, por vainas, por categorías, no sé, ustedes son los diseñadores, ustedes ya han visto este tipo de cosas, ya sabrán cómo hacerlo, ya se imaginarán cómo hacer ese sistema. Yo lo que hago es revisarlo y evaluarlo y decirle si eso está sirviendo o no, parce, yo no entiendo cómo está haciendo esa clasificación, ese sistema de puntuación está súper raro, no sé. Pero iremos viendo ese asunto. Entonces imagínense, cuando ustedes ya tienen ese material dentro de sus contenidos, ya como llegar y decir, bueno, tengo ya todo el material que yo empecé a analizar y a recopilar y todo esto lo tengo súper organizado, con los temas principales, con la vaina, con una calificación, he empezado a generar un documento como para armar mis ideas y todo eso, una chimba, yo digo, parce, perfecto. Entonces, cuando usted tiene la clasificación y ya tiene el manual,
Entonces te dice, mire, vamos a generar material didáctico de aprendizaje para personas sordas, ¿cierto? Y entonces te dice, listo, ya pillé por aquí un proyecto, pillé una vaina, hice estudios de caso, me pareció súper bacano tal cosa, pero voy a combinarlo con tal otra, y entonces teniendo en cuenta el contexto de Popayán y los pelados, entonces voy a generar una mascota porque son pelados y quiero enfocarme como en el grupo de segundo de primaria o tercero de primaria que son más pequeños, son más sabios a entender las cosas, bla, 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 bla. O sea, ustedes ya tienen una idea concreta de qué es lo que quieren hacer. Entonces ya es de armar el rompecabezas del Lego. Necesito el contenido de lo que va a ser la materia de matemáticas. Listo, ya sé en los planes de estudio de institución o según el Ministerio de Educación Nacional que ven los pelados en matemáticas en grado tercero. Tengo todo eso. Y esto se distribuye en 4 periodos, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo. Y cada periodo tiene una duración aproximada de 2 meses. Entonces, en cada periodo tienen aproximadamente 8 clases de tal cuestión. Entonces, estos contenidos que tengo aquí se distribuyen en 8 clases de aproximadamente 40 minutos. Entonces, tengo que hacer un material para, digamos, un solo periodo, 8 clases, 4 horas o 3 horas o 2 horas cada contenido. Entonces ya sé qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, si ven de cómo el asunto de entender muy bien el material me permite tener muy claro qué es lo que voy a hacer. Porque si yo empiezo, no, paso a hacer matemáticas para pelados de tercero. Y entonces, bueno, ¿qué ven los pelados en tercero de matemáticas? No, pues ni idea, ¿no? Allá no estarán como en divisiones, no sé. Entonces ahí empieza a patalear el proyecto. Y bueno, ¿y cuántas clases va a dar usted por semestre, por corte, por periodo en ese asunto? No, pues no sé, ¿cuánto se dura un periodo? ¿Cuánto dura? ¿3 meses? ¿4 meses? Es calendario A, es calendario B, cambia la institución, qué calendario tiene y cuántas horas al día. Entonces, si ustedes no tienen claro todo eso a la hora que quieren armar algo, no funciona. ¿Ya? Entonces van a empezar a patalear, va a empezar a hacer un asunto como que tienen que volver a revisar información, van a darse cuenta que lo que ustedes querían hacer no funciona porque la dinámica de la clase es completamente distinta, porque los pelados en tercero están viendo ya es conjuntos o no sé qué cosa, entonces ya como que todo lo que ustedes tenían pensado súper bien para hacerlo es para pelados de primero, o sea, el contenido que ustedes querían utilizar es para pelados de primero o, por ejemplo, para pelados de quinto, pero el asunto como con la mascota o la cuestión visual que querían trabajar ya no funciona para los de primero ni para los de quinto porque era pensado para los de tercero. Entonces hay que cambiar todas las visuales porque no funcionan y no van a tener el mismo impacto que tenían pensado. Entonces, aquí es donde les digo que es un factor bien importante, que es algo sumamente complejo de que ustedes puedan hacer, o sea, que ustedes tengan que hacer este proceso inicial muy detalladamente, muy a conciencia y siendo muy críticos. Voy a ser muy sincero, si esta primera fase falla, de en adelante todo el resto del proyecto se cae. Esto es como la arquitectura, si usted no tiene unas bases fuertes para hacer un edificio de 20 pisos, pues cuando vaya en el 10º, sí, el edificio se le va al piso por su propio peso. Entonces, por eso es que les digo, esta fase puede ser que sea, y además que va a ser para algunos un ladrillo, porque va a ser pura teoría e investigación, pero de ustedes, no mía. Yo les he hecho cháchara así como hoy, y les voy diciendo, vea, ojo, esta es la metodología Lego, cajita de Lego, que yo medio inventé. Entonces, miren, después de tener toda la información, clasificarla, analizarla, estructurarla, tener una idea clara de lo que se va a hacer, pues entonces yo después empiezo es a tomar las piezas que necesito. Matemáticas, tercer grado, niños de tantos a tantos años, chin, 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 listo, tener una mascota, chan, 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 voy a tener esto por aquí, ta, 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 y entonces ya cuando estoy en eso yo digo, uff, esto está quedando bien. Y entonces yo digo, bueno, a esto le falta volver interactivo. Entonces listo, voy a revisar un material y voy a pillar todo lo que yo vi de interactivo, teniendo en cuenta el asunto del aislamiento de la pandemia, entonces esto se tiene que volver digital, entonces esto se va a volver una aplicación, se va a volver una página web, se va a volver unos videos en YouTube interactivos, no sé. Entonces empiezo a armarlo otra vez. Tengan en cuenta, esto es como una pista para que lo tengan muy, muy en cuenta y también lo revisen dentro de lo que están haciendo, y es que este tipo de público es muy visual.
pero es del tipo de visual no estático, sino dinámico. Me explico. Entonces son personas que se comunican con el movimiento. Entonces hay que tener en cuenta que dentro de lo que ustedes puedan o estén planeando hacer, tienen que haber ya sea o animación o video o alguna forma de generar esa dinámica de movimiento, porque al momento de manejar lo estático, pues no es que se diga que no se puede hacer o que dentro de su material no esté planeado algunas piezas que sean estáticas, pero pues generar una cuestión estática de esto va a llevar a que se tengan que hacer señas y tengan que dibujar. Y por ejemplo, les tiro una pista. Nosotros aprendemos a leer y escribir con las vocales y las consonantes, que en realidad son 26, ¿no? Y uno ha visto por ahí a veces que dentro de la lengua de señas, pues las vocales y las consonantes tienen una seña. Lo que pasa es que en la lengua de señas colombiana, cada cosa tiene una seña. Entonces, imagínense ustedes cuántas cosas hay. Una mesa tiene su seña, una gorra tiene su seña, un computador tiene su seña, un speaker tiene su seña, un vaso tiene su seña, un perro tiene su seña, un gato tiene su seña, un cuadro tiene su seña. Cada cosa tiene una seña. Entonces, como ya decir, si ustedes piensan hacer las señas para cada cosa, entonces ahí ya se van a enfrentar a un problema inmenso. Pero si ustedes dicen, no, lo que pasa es que yo voy a hacer un trabajo con conjuntos, entonces lo voy a hacer con frutas y voy a utilizar 10 frutas y voy a dar las señas de cada una de esas 10 frutas, pues entonces uno puede decir, ah, bueno, hacer las ilustraciones o las vainas para las 10 frutas no es tan complejo. Entonces uno dice, bueno, ahí puede ser. Entonces, también como yo delimito, ojo con esto, como yo delimito el proyecto para poder pillar los alcances que va a tener, porque no es como que, aquí voy a decir algo que dice siempre la profesora de la institución, es preferible hacer algo pequeño, pero bien hecho y que funcione, a tener un planteamiento de una cosa súper inmensa y que en última no funcione para absolutamente nada. ¿Ya? En este caso es mejor irse a lo práctico, irse a lo concreto, ¿ya? Llegar y decir, vea, parce, vamos a hacer un juego, este juego va a tener niveles y vamos a plantear cómo va a ser el primer nivel de tal cuestión. Y ahí ya, como les decía, imagínense, las clases, los cursos, los contenidos, todo eso se empieza a representar en una cantidad de vainas. Es como decir, si yo les digo, vamos a ver matemáticas de primero para un primer periodo, eso mínimo, son unas 12 clases. Mínimo. Entonces, imaginen que tengan que hacer 12 clases y que por clase sea una animación. Entonces, tienen que hacer 12 animaciones o 12 videos o 12 propuestas de material interactivo para lograrlo. Y ahí tienen que ya después empezar a pillar que tienen que generar todo un sistema visual, toda una estrategia de comunicación, darse cuenta que una sola pieza no va a resolver el problema, que aparte de las piezas como los materiales tipo video o animación, se necesitan otro tipo de piezas que ayuden a generar la dinámica de aprendizaje. Entonces, aquí es muy importante porque si estuve viendo lo que hicimos la semana pasada, que hay estudiantes que han trabajado mucho con juegos lúdicos, digamos que ese va a ser como un punto importante y que va a ser, digamos que bien que ya muchos lo hayan trabajado, pues porque este proyecto exige mucho de la lúdica y del juego y de la cuestión, ¿ya? Entonces eso ahí uno empieza a pillar, listo, parce, ¿cómo me meto por ese lado? Y entonces, mucha investigación, mucho análisis de información, clasificación de información, una herramienta que les permite a ustedes evaluar ese material que tienen para poder llegar y generar una estructura de conocimiento o aprendizaje, por así decirlo, para que ustedes sepan cómo estructuran todo su material y todo esto. ¿Ya? Entonces, de ahí después de que se tiene todo eso, ya el asunto después es armar, generar prototipo, ¿no? Tener el primer prototipo, testear y hacer correcciones sobre eso para poder tener el prototipo final que funcione. Entonces imagínense que no es algo tan sencillo. Y eso que, como les digo, más adelante hay que ir metiendo los intérpretes, más adelante hay que empezar a pensar de que hay que hacer unas pruebas con usuario,
hay que hacer una cantidad de cosas, porque ustedes solos como diseñadores, además que esta frase que voy a decir ahora, a los diseñadores del semestre pasado les dolió mucho. Ya, ustedes como diseñadores no pueden resolver este problema solos. Yo les dije eso el semestre pasado a los dos chicos y me pusieron cara como que, ¿cómo así? En este proyecto es sumamente importante darse cuenta de la multidisciplinariedad que tiene el diseño y que el diseñador, por más que sea un diseñador, por más que sea el puta, sea el diseño o lo que sea, este proyecto no lo puede hacer un diseñador solo. Nada que hacer. Este proyecto exige que el diseñador tenga que hablar con un intérprete que pueda tener, digamos que sujetos de prueba o de testeo para las piezas, que tenga asesoramiento desde otro tipo de elementos para ver lo que es el aprendizaje y la pedagogía, y que se empiece a meter como por esos lados y esos campos. Si no, así como que no, yo puedo solo. Bailas. Entonces, bueno, voy a poblar aquí esta parte de la explicación de la caja de Legos y les cuento qué es lo que vamos a hacer hasta la próxima semana.